Hola a todos. Hoy es viernes, 3 de octubre de 2025, y nuestros amigos Larry C. Johnson y el coronel Larry Wilkerson están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Larry y Larry. Vaya, esta semana ha pasado volando, y le hemos dado al coronel Wilkerson un día de excusa para la camisa. No tuvo tiempo de ponerse un disfraz de Superman. Ember Larf, your mass and I are just overused. Sí. Larry, empecemos con el caso de Charlie Kirk. En mi opinión, la única persona que realmente está intentando que la gente entienda lo que ocurrió ese día, y hablando sobre ello, es Candace Owens. Cada día tiene un nuevo podcast en el que analiza lo que sucedió y a las personas que podrían haber estado involucradas en el asesinato de Charlie Kirk. Recientemente presentó a una persona que se parece mucho más al asesino de las fotos que publicó el FBI antes de que encontraran a Tyler Robinson. Están saliendo muchos otros videos que muestran a varias personas en ese evento que se parecen mucho más a las imágenes que Tyler Robinson. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Hay algún tipo de debate dentro del FBI? ¿Están hablando de estas imágenes? ¿Están hablando de la manera en que la gente quiere saber qué pasó ese día? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjame decirlo de esta manera. Ray Charles, si aún estuviera vivo, podría ser el abogado defensor de Tyler Robinson y ganaría el caso sin ninguna duda. Puede ser ciego, pero la realidad es que las pruebas que el FBI ha fabricado para acusar a Tyler Robinson simplemente no se sostienen en absoluto. Todo, desde la afirmación de que tenía el rifle metido en los pantalones. Ya sabes, tienen ese video de un tipo cojeando por la calle y dicen, «Oh, ese es el tirador», pero luego vemos las fotos de supuestamente el mismo tipo subiendo las escaleras, y en vez de cojear, sus piernas, puedes ver su rodilla derecha y su rodilla izquierda, se doblan. Ahora bien, si tuvieras un arma en los pantalones, no se doblarían. Así que, ya sabes, eso no tiene sentido. La afirmación de que fue un 30-06 el que mató a Charlie, eso es mentira. Eso no es absolutamente cierto. Y luego tienes el video donde puedes ver la reacción de la multitud cuando realmente se produce el disparo. Cualquiera que haya estado en un evento deportivo donde hacen la ola, ya sabes, cuando te levantas y vas recorriendo el estadio, eso es básicamente lo que ves. Empieza desde la perspectiva de Charlie, mirando al público. Comienza desde el lado izquierdo y se extiende hacia el otro lado. Está todo el mundo. Dios mío, han disparado a alguien. Eso te indica de dónde vino el disparo. No desde atrás, donde supuestamente estaba Tyler Robinson. Vino más bien desde el lado izquierdo y hacia arriba. Y Candace Owens soltó otra información importante. Hace 2 días, Kash Patel hizo un gran anuncio de que van a romper lazos con la Liga Antidifamación. Oh, genial. Resulta que han estado aliados con la ADL, apuntando a personas como Charlie Kirk durante años. ¿Y a quién envió Kash Patel? ¿A qué persona del FBI envió a la escena del crimen? Al director del FBI de Connecticut. Así que dices, bueno, ¿y qué? Pues al parecer, en esta oficina de Connecticut, comparten oficinas con la Liga Antidifamación. Entonces, ¿por qué de entre todos los agentes del FBI posibles en el mundo, envías al único que prácticamente convive con la Liga Antidifamación? Así que esto huele mal. Y cada vez parece más que esto es un intento de encubrir y ocultar el hecho de que 2 días antes de que mataran a Charlie Kirk, según Candace Owens, iba a romper lazos con Israel. Así que aparentemente iba a romper lazos con Israel y 2 días después está muerto. ¿Feliz coincidencia? No lo sé. Carl, no se trata solo de Donald Trump, y su administración está afrontando muchos problemas. Espera un momento. Tienes que darme la oportunidad de decir algo también. Adelante, Carl. Sí. You know, Hercule Poirot?
Ya sabes, Hércules Poirot, el gran detective de Agatha Christie, motivo, método y medios. Motivo, método y medios. Larry acaba de decirte quién lo hizo usando esos tres criterios. Adelante. Go ahead. Coronel, no se trata solo de Charlie Kirk. La administración, de alguna manera, no está aclarando lo que está ocurriendo. Hicimos una investigación sobre el caso de Epstein. Ayer recibí muchos correos preguntando, ¿por qué habéis dejado de hablar de los archivos de Epstein? Y en el caso de Charlie Kirk, mucha gente quiere saber qué ha pasado. ¿Qué está ocurriendo con la administración? Criticaban a la administración de Biden porque decían que no se dirigían directamente al público. Y Donald Trump quería cambiar ese tono, pero no salió nada de la administración. En su lugar está el Russiagate, que en mi opinión, Donald Trump no tenía nada que ver con Rusia, pero está creando nuevos ciclos de caos dentro de la administración, por este tipo de actitud, por su parte. Creo que están haciendo el payaso de una manera que uno podría haber predicho desde el principio, pero de una forma que incluso yo encuentro no solo ridícula, sino absolutamente amateur y estúpida. No afrontan estas crisis como por ejemplo lo hace Netanyahu. A toda máquina, sigue diciendo lo que dices e ignora los torpedos que se te vienen encima. En cambio, ellos aumentan la velocidad, la intensidad y la precisión de los torpedos. Y cuando digo eso, me hace que lo hacen respecto a su propia base. A esas personas son a las que realmente están perdiendo, especialmente a los menores de 40 años. Y no se trata solo de Israel, es el caso Epstein. Son todas las mentiras perniciosas que siguen difundiendo desde la portavoz oficial, que cree que la cruz cristiana que lleva al cuello, su pelo rubio, su cara bonita y todo lo demás son lo único necesario para dirigirse al pueblo estadounidense, especialmente a la gente de MAGA, a Kash Patel en persona, a su adjunto, a quien sea en la administración. Quiero decir, Hegseth y el propio Trump lo acaban de demostrar en Cuántico. Parece que no pueden manejar ni sus propias palabras, ni su propia propaganda, ni sus propias mentiras. Simplemente siguen insistiendo, redoblando, triplicando, y así sucesivamente, intentando ignorarlo y apartarlo. Y no va a desaparecer. Y no debería desaparecer. Quiero decir, tomemos a Maxwell, por ejemplo. Aquí tenemos a una mujer que fue condenada por algunos de los crímenes más atroces, en mi opinión, de la historia de Estados Unidos, y debería estar en una prisión de máxima seguridad esperando la guillotina, entre otras cosas, y no lo está. Probablemente va a salir impune de esto, y creo que la gente está empezando a darse cuenta de que probablemente va a resurgir, que probablemente tendrá una buena vida el resto de su tiempo, y tal vez vuelva a sus viejas costumbres. Esto es inconcebible. Y estas personas no son tan descerebradas ni tan estúpidas, los que están en MAGA. Algunos pueden serlo, pero la mayoría tiene cabeza, especialmente los más jóvenes. Charlie Kirk lo estaba demostrando. Y no pueden soportar estos escándalos. Simplemente no pueden. No van a desaparecer. Y eso va a ir carcomiendo poco a poco. Temo que eso les hará estar aún más interesados en desplegar al ejército en ciudades estadounidenses e implementar lo que quieren implementar, que es un ataque, en primer lugar, al Partido Demócrata, en segundo lugar, a todo lo que se asocie con el Islam en Estados Unidos, y en tercer lugar, de una manera que, más o menos, consolide su capacidad para hacer lo que quieran con las elecciones, las de mitad de mandato y luego las presidenciales. Creo que ese es su objetivo ahora. ¿Sabe Trump todo esto? Eso es otra cosa preocupante. No estoy seguro de que lo sepa. No estoy seguro de que no sea simplemente el portavoz muy inepto de una administración que realmente está siendo dirigida entre bastidores, completamente entre bastidores. Y tiene diferentes segmentos de esa orquestación. Stephen Miller es uno, quien entiendo que ahora es la persona principal detrás del acuerdo de Ahmad Chalabi sobre Venezuela, proporcionando esa información al presidente.
No es muy diferente de la información que Cheney le daba al presidente respecto a las armas de destrucción masiva de Irak. Desde el caso Epstein hasta la situación de Charlie Kirk, lo que sea, no están manejando las cosas nada bien. Y Quantico fue un ejemplo perfecto de eso. Volví a ver algunos de los videos. No creo haber visto nunca una actuación más inepta por parte de un secretario de defensa y un presidente, ambos juntos. Quiero decir, totalmente ineptos. No tiene ningún sentido lo que hicieron. Larry, quiero preguntarte sobre la reunión que Pete Hegseth, junto con Donald Trump, tuvo con el almirante y los generales. Pero antes de eso, ¿viste el video en el que un tipo dispara a un trozo de carne con los huesos juntos para mostrar cómo ese disparo afectaría al cuerpo, y específicamente al cuerpo de Charlie Kirk? ¿Qué opinas de eso? Porque el tiroteo... ¿Sabemos si hay algún tipo de investigación en marcha, ya que no han salido imágenes? Y por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado de Candace Owens, ella dijo que vio las imágenes desde la parte trasera. No está ocurriendo nada. Correcto. Ahora, hay varias fotos y videos circulando que muestran la parte trasera de Charlie. No había orificio de salida. El video al que te refieres fue realizado por un sargento retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército. Tiene un canal de YouTube llamado Valhalla VFT, Victor Foxtrot Tango. Estaba demostrando simplemente la potencia de una bala 30-06. Así que ya sabes, dispararon a un fémur de vaca, y el fémur de vaca es más o menos del tamaño de la parte inferior de la pierna de un hombre promedio, la pierna entera, pero es hueso macizo. Y le pusieron un trozo de carne de unos 8 o 10 centímetros. Tenía entre 8 y 10 centímetros de grosor. Y como puedes imaginar, la 30-06 lo destrozó por completo. Él intentaba refutar esa afirmación de lo que llamaban cuello de acero. Bien, entonces dispararon contra una pieza de acero de 1/4 de pulgada, otra de 3/8 de pulgada y otra de media pulgada. En las de 1/4 y 3/8 de pulgada hubo una penetración completa. La bala las atravesó. Así que lo único que estaban demostrando es que la afirmación que hizo el FBI de que se trataba de una bala 30-06 disparada con un Mauser no es creíble. No resiste el escrutinio. Pero además tenemos la prueba en video de lo que le ocurrió a Charlie. Lo que vemos es que, en fracciones de segundo, en el momento en que la bala le impacta, se ve como la parte delantera de su camisa se eleva y sale hacia afuera. Y la parte trasera de su camisa también se eleva y sale hacia afuera. Pero no salió ninguna bala. Eso fue causado por la onda de choque de la bala al entrar en el cuerpo. Entró en el cuerpo. Tiene un efecto de cavitación, que es, ya sabes, como ondas que se expanden, pero moviéndose, ya sabes, más rápido que la velocidad del sonido. Simplemente un movimiento rapidísimo. Y eso creó tanta presión dentro de su pecho que puedes ver cómo su cuello casi se duplica de tamaño mientras su pecho se expande. Es la hinchazón, así que explotó dentro de su pecho. Por eso, aunque la bala penetró donde está la arteria carótida, no vemos ningún chorro de sangre arterial. Cualquiera que haya visto a alguien con un corte arterial sabe que la sangre sale a chorros, bombea. La sangre sigue saliendo hasta que el corazón se queda sin sangre o logran detener la hemorragia. Eso no lo vimos con Charlie. En cambio, fue solo ese momento y de repente una inundación. Es como si alguien hubiera abierto un grifo de cerveza y simplemente empezó a salir de su cuerpo. Siento ser tan gráfico, pero es importante que la gente lo entienda. Así que todas esas pruebas en video no respaldan la afirmación de que fuera un 30-06. Era un calibre más pequeño. He especulado que podría haber sido lo que llaman un 300 blackout, que existe tanto en versión frangible como de punta blanda.
Una bala frangible está diseñada para que, al entrar en la piel humana, al atravesarla, empiece a desintegrarse. Y especialmente si impacta en algo como la columna vertebral, se fragmenta en astillas. Y una persona que conozco, que ha hablado con un alto cargo de Tape USA, dijo que de hecho encontraron fragmentos de balas, no una bala entera e intacta. Así que eso indica que es muy probable que usaran una bala frangible. Pero este chico, Tyler Robinson, él no hizo esto. Tyler Robinson, he didn't do this. Yeah. Carl, do you think that Sí. Cal, ¿crees que toda la historia de Charlie Kirk es, de alguna manera, la razón principal de lo que ha pasado y lo que intentan hacer es por Israel? Porque, como mencionaste, como mencionó Larry, mucha gente piensa que quizá Israel estuvo detrás. Pero hay muchos otros asuntos que considerar al analizar el asesinato. No vemos, ya sabes, a estas personas. Mencionaste a Kash Patel. Kash Patel hemos estado hablando desde que esta administración llegó al poder, que quizá podría ser un factor decisivo en la administración Trump. Tulsi Gabbard podría ser un factor decisivo en términos de inteligencia. Pero no se ve, parece que Kash Patel se está fusionando con las ideas de quienes llevan las riendas en la administración. No está haciendo su trabajo, simplemente está, de alguna manera, cubriendo su agenda. ¿Ves que está ocurriendo lo mismo con Tulsi Gabbard? Porque literalmente ha desaparecido de la escena. No se ve nombre de ella. she's literally gone from the scene? We don't hear from her. That's a lot to unpack. Let me start with your last Eso es comment. mucho que analizar. I don't think Tulsi Gabbard Déjame empezar por has tus últimos any comentarios. authority within No creo que the Tulsi Gabbard tenga ninguna autoridad dentro de la And I administración, think she knows y that. creo que ella lo sabe. What do you do? ¿Qué haces cuando eres el director de inteligencia nacional y ya estás limitado por tu cargo porque no es una posición muy poderosa? No le dieron a ese puesto el dinero ni el personal que necesitaba para hacer una posición poderosa. ¿Qué pasó con Larry? What happened to Larry? I'm He's here. gonna- Estoy aquí. Here. Vale, solo me estaba sonando la nariz. No quería hacerlo delante de la cámara. Camera. Entendido. Entendido. Yeah. And for Patel, Número I don't 1. know about him that much. Y en cuanto a Patel, no sé mucho sobre él. Nunca le he tenido demasiado respeto. Y no pensé, entre las cosas que mencionaste, que fuera a ser una verdadera ayuda decisiva para el FBI, que ya es una agencia para la que tengo muy poca consideración. Y eso viene de lejos. Así que, desglosando esa parte de tu pregunta, no creo que los miembros del gabinete, aparte de su capacidad para hablar, como por ejemplo acaba de hacer el secretario del Tesoro o el secretario de Comercio, aunque de manera torpe, aparte de eso, tengan algún poder real. Creo que el poder en la administración Trump está en las personas que están detrás de la administración. I think the power in the Trump administration is the people behind the administration. It really is the people who are Realmente son las personas adineradas y que apoyan a esta administración de diferentes maneras en distintos asuntos. Y por eso Donald Trump es un portavoz de eso. No creo que él lo sepa. Creo que simplemente es un portavoz involuntario de ello. Pero es manipulado por personas como Steve Miller y otros que tienen influencia en varias áreas para que haga lo que hace periódicamente, incluyendo lo que hizo con Hegseth al presentarse como comandante en jefe en la reunión de Quantico. Así que hacer una pregunta sobre quién tiene poder en la administración y en el gabinete legal, por así decirlo, es hacer una pregunta que no tiene respuesta. Aparte de eso, no tienen poder. Simplemente no tienen poder. No creo que Ancestor tenga ningún poder de verdad. No realmente. Está intentando desesperadamente aferrarse a algún poder, pero no creo que realmente lo tenga. Y puede ir a Quantico y pontificar todo el día, pero eso no le da poder. De hecho, disminuye el poco poder que tiene. Las historias que estoy escuchando sobre él ahora, no sé si son ciertas, pero las oigo con frecuencia y de varias fuentes. Que está borracho todas las noches o de alguna manera ebrio, tampoco ayudan. Estoy seguro de que el trabajo le está generando mucho estrés, pero no creo que este sea un gabinete que se pueda evaluar desde la perspectiva que acabas de mencionar. No tienen ningún poder. Y el poco poder que tienen, la retórica, por así decirlo,
lo utilizan de forma abusiva y extraña. Por ejemplo, el secretario de Comercio hablando con los europeos sobre lo que deberían hacer para mejorar todo allí. Tonterías, absolutas tonterías. Europa se está desmoronando financiera y económicamente. Y quizá él quiera eso, que vea lo que busca al principio, no lo sé, pero no veo esto como un gabinete estándar. No lo veo como una delegación estándar de poder por parte del presidente a los miembros clave de ese gabinete. Lo veo como que él es su mayor enemigo, y él los ve a ellos como su mayor enemigo si hablan o hacen algo que sea contrario a lo que él quiere. Y ellos no saben lo que él quiere de una hora a otra, de un momento a otro, especialmente Gabbard. Este asunto de Trinidad es un claro ejemplo. Creo que estamos recibiendo información de un equipo tipo Ahmad Chalabi allí, piensa en el Congreso Nacional iraquí, que transmite inteligencia a través de personas del personal. Miller destaca claramente como alguien a quien Trump escucha. Y de ahí es de donde está obteniendo su información sobre Venezuela. Y ahora estamos actuando en Venezuela con media flota en el mar frente a sus costas. Basándonos en eso, en estas pruebas engañosas que le llegan sobre las supuestas fechorías de Maduro. Está por verse qué va a hacer. He oído de todo, desde una operación de captura como la que realizamos con Noriega en Panamá, buena suerte con eso, hasta una invasión a gran escala. No sé qué vamos a hacer. Y al mismo tiempo, estamos contemplando una nueva guerra con Irán. Esta es una administración de los casos y absolutamente insana en el peor. Larry, ¿cuál era el objetivo principal de la reunión entre Donald Trump, su secretario de Defensa y los generales y almirantes? ¿Qué intentaban hacer? ¿Cuál era el objetivo principal en tu opinión? No tengo ni idea. Aparte de, ya sabes, como he publicado la especulación, una posibilidad era simplemente, ya sabes, que para que pudieran tener una conversación con un comandante específico, concretamente el comandante del Southcom y el comandante del CENTCOM, si los hubieran llamado individualmente, eso habría atraído la atención y habría delatado que Estados Unidos iba a llevar a cabo una acción militar contra Venezuela e Irán. En cambio, lo haces con ambos, así que sirve de tapadera para la acción. Es una excusa para traerlos a todos a Washington, D.C., donde podrías hablar con esos dos. Pero también, supongo que era para... Ni siquiera puedo describirlo como presentar una nueva filosofía. Me resultó inquietante en muchos sentidos, igual que al coronel Wilkerson. El hecho de que Donald Trump no entienda la ley de posse comitatus, que es una ley federal que prohíbe a las tropas estadounidenses entrar en ciudades a menos que sea bajo el auspicio de la Guardia Nacional y haya sido activada por un gobernador. El hecho de que Donald Trump no comprenda que el personal militar, las fuerzas terrestres, la infantería, no son agentes de las fuerzas del orden, que no piensan ni actúan como tales, y que esté creando esta idea de que van a tratar básicamente a los ciudadanos de Estados Unidos como enemigos del Estado. Entiendo la frustración con los alborotadores de Antifa, pero de nuevo, el fracaso para lidiar con ellos es culpa de las autoridades locales que se niegan a ejercer el poder que tienen. Y luego Hegseth. Sabes, creo que Doug McGregor hizo el mejor comentario anoche cuando Hegseth intentó decir, oh, todos ustedes juraron defender la Constitución. En realidad estaba hablando de Mark Milley, y Milley había hecho esta afirmación sobre el juramento que toman, sin entender que la otra parte del juramento es que también deben seguir las órdenes de los líderes civiles. Así que dentro de esto, tenemos a personas, Trump y Hegseth, que realmente no comprenden bien los fundamentos legales de este país. Han emprendido su propia yihad personal, y esto va a terminar mal para nosotros, porque Hegseth no dio la impresión de tener ningún tipo de gravitas. Hegseth didn't come off as having any kind of gravitas at all.
He reminded me of Sabes, me recordó a un niño que se disfraza de médico e intenta hacerse pasar por médico, pero no ha ido a la facultad de medicina. Pero lo otro inquietante, y el coronel Wilkerson me ha oído decir esto, es que no hubo ni un solo miembro de todos esos generales o almirantes reunidos que se levantara y se marchara diciendo, no voy a ser parte de esto. Todos siguieron adelante. Y eso solo me dice, lo veo como una forma de cobardía. Porque no puedo creer que todos y cada uno de los hombres y mujeres en esa multitud estuvieran de acuerdo con lo que decía Donald Trump, porque algunas de las cosas que dijo constituirían órdenes ilegales. En lugar de reaccionar diciendo, renuncio a mi cargo, y eso tiene consecuencias, pero al menos mantienes tu integridad intacta. Ninguno de ellos lo hizo. But at least you keep your integrity intact. None of them did. Let me just add, Nima, that Permíteme añadir, Nima, que percibo los comentarios de Trump, por incoherentes que a veces fueran, como una declaración de que iba a utilizar al ejército, quizá empezando por la milicia, pero incluso recurriendo a las fuerzas regulares si la milicia no era suficiente, para atacar a sus oponentes demócratas en sus ciudades. Esencialmente para atacar a sus oponentes demócratas en Chicago, en Portland, en Los Ángeles, donde quiera que estuvieran. No ibas a ver estos despliegues en ciudades mayoritariamente republicanas. Ibas a verlos en ciudades con presencia demócrata. Y él enmarcó esto en la idea de la seguridad, porque dijo que las ciudades demócratas, Nueva York, Chicago, son las peor gestionadas del país. Por cierto, este ha sido el mensaje de Charles Koch durante 35 o 40 años en su intento de tomar el control de las legislaturas estatales y demás. No pienses que sus huellas dactilares no están también presentes aquí, al igual que las de muchos otros multimillonarios. La segunda cosa que percibí de esto fue, y aquí discrepo un poco con Larry, que vi cómo la videoconferencia segura pasó de ser algo realmente rudimentario y frustrante en PACOM, por ejemplo, a principios de los años 80, a ser, con el presidente George W. Bush y esa campaña en particular en Irak, algo absolutamente extraordinario. Quiero decir, era como si el general estuviera en la sala contigo y el presidente estuviera en la sala con el general. Así que no hace falta reunir a la gente en persona. Y te diría que es más seguro hacerlo así que traer a la gente a una sala en Quantico. Y creo que sé qué sala era esa. Solía dar clases allí abajo. Pasé 4 años allí. Eso es tremendamente inseguro, incluso si intentas asegurarlo con los medios físicos que tienes. Así que no sé por qué hicieron esto, aparte del mensaje que transmitió Hegseth, que fue presumir de sus credenciales más que otra cosa. Y lo que hizo no fue eso en absoluto. Rompió cualquier credencial que pudiera haber tenido solo por la naturaleza de lo que hizo. Especialmente la parte en la que les habló como si supiera más sobre operaciones militares que ellos. Fue extremadamente condescendiente. Vuelve a verlo, extremadamente condescendiente. Y va a menospreciar toda la experiencia que había en ese auditorio. ¿Qué experiencia tiene Hegseth? ¿Qué? No tiene ninguna experiencia al nivel del que estaba hablando. Así que me parece algo extraño que hayan hecho esto, salvo que quisieran que Hegseth demostrara sus credenciales. No lo hizo en absoluto. Y Trump les dijo a esas personas, y fíjate en su reacción, que le iban a ayudar a eliminar a los demócratas. Y por cierto, al mismo tiempo, vamos a eliminar a los musulmanes porque hay demasiados musulmanes en las ciudades. Y Dios mío, pronto van a imponer la ley Sharia o algo así. Así que tenemos que erradicarlos. Tiene a mucha gente en su administración y en puestos de asesoría que creen eso y quieren difundirlo en el mundo. Creen que los musulmanes van a apoderarse de este país y de Europa también. Eso formaba parte de los comentarios del secretario de Comercio fuera de micrófono, que hay demasiados musulmanes entre nosotros que van a dominarnos. Es algo absurdo, Nima, y esta reunión fue absurda. A menos que aceptes, creo yo, y yo lo he hecho, que esto es un espectáculo de payasos.
Es un espectáculo de payasos, pero debajo de ese espectáculo, ese circo de 3 pistas con el presidente en la pista central, Rubio en la pista izquierda o derecha, como prefieras, y Hegseth en la otra, este circo de 3 pistas tiene detrás a personas muy peligrosas. Personas muy peligrosas, entre las que no faltan quienes vienen de los años 30, que realmente quieren el fascismo en este país y ven a Trump y sus secuaces como el instrumento ideal en este momento para lograrlo. Y Trump está haciendo, y Hegseth está haciendo, suficientes cosas a nivel nacional como para hacerme pensar que ambos son conscientes de ello, y lo aceptan plenamente. Eso es, ya sabes, es una afirmación muy fuerte. Pero sí creo, vuelvo a mis comentarios anteriores, no fracasaron el 6 de enero porque el sistema resistió. Fracasaron porque los golpistas eran incompetentes. No volverán a ser incompetentes. Larry, looking at the Middle East, Larry, observando Oriente Medio y la forma en que Rusia está proporcionando, quiero decir, parece que Rusia está proporcionando a Irán armas y sistemas de defensa aérea. Por cierto, hemos escuchado de funcionarios iraníes, ayer y anteayer, que han recibido S-400 y aviones de combate, MiG-29, si no me equivoco. fighter jets, MiG-29, if I'm not mistaken. Flanqueadores, creo. Sí. Yeah. How? Sí. What? ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? ¿Estamos al borde de una nueva guerra allí? A new war in the Middle East. Well, short answer is yes. Let me just make one other comment. Bueno, la respuesta corta es sí. Permíteme hacer otro comentario relevante sobre Hegseth y Trump. Este rebautizo del Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra. Sabes, el Departamento de Defensa se creó en 1947, se hizo oficial en 1949. Antes de eso, era el secretario de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estábamos en guerra. Pero el concepto del Departamento de Defensa no era implicar pasividad, sino proteger, no salir a atacar. Ahora, Trump y Hegseth han dado la vuelta a eso, y ahora están proclamando que Estados Unidos debe estar listo para ir a la guerra. Bueno, eso es exactamente para lo que parece que nos estamos preparando ahora, en lo que respecta a Irán y a Venezuela. It looks like with respect to Iran and with Venezuela, you do not deploy, 4 No despliegas 4 destructores de misiles frente a la costa de Venezuela, 3 buques anfibios de desembarco, un crucero y todo un escuadrón de cazas F-35 solo como un ejercicio. Esto no es un ejercicio militar. Se están preparando para un ataque. De manera similar, ahora estamos viendo el flujo de aviones de combate y fuerzas navales de regreso hacia el Golfo Pérsico, de vuelta a las cercanías de Irán. Así que, en lugar de abordar esto con la mentalidad de qué podemos hacer para desescalar y minimizar la posibilidad de guerra, Trump, a pesar de sus aspiraciones al Premio Nobel de la Paz, parece estar haciendo todo lo posible para provocar una nueva guerra. appears to be doing everything he can to provoke a new war. Now, the good news for Iran is it's not Ahora, sitting back la buena noticia para Irán es que no está sentado sin hacer nada, esperando ser atacado de nuevo. Creo que entienden perfectamente que van a ser atacados, y esta vez estarán preparados de una manera que, a diferencia de la vez anterior, cuando no respondieron de inmediato contra Estados Unidos, centraron sus ataques en Israel, e incluso en los ataques a Israel, limitaron su respuesta, no desataron todo su potencial. Si Irán es atacado de nuevo, anticipo que van a desatar todo su poder, tanto contra Israel como contra Estados Unidos, porque en ese momento se darán cuenta de que están en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos no está tomando ninguna medida para ocultarlo. taking no steps to hide that. No, I think Larry's right about that. Creo que Larry tiene razón en eso. Yo añadiría al despliegue de fuerzas que está frente a Venezuela. Ayer escuché que el barco de crucero relativamente nuevo que tienen las fuerzas de operaciones especiales está allí con ellos. Es un complejo enorme que SOCOM consiguió fondos para comprar y navega por alta mar apoyando operaciones como las que se realizan contra otros barcos que puedan estar sospechados de transportar material radiactivo, drogas o cualquier tipo de contrabando en general.
y es como un hogar para las fuerzas de operaciones especiales, desde Delta hasta los Rangers o quien quiera ocupar los camarotes en la parte superior. Eso también está allí, lo cual es preocupante desde la perspectiva de llevar a cabo una operación al estilo Noriega contra Maduro en Venezuela. Y estoy de acuerdo con Larry al 100% en lo del asunto de Irán. Si yo fuera los persas ahora mismo, ya sabes, los iraníes, Nima, le diría a Estados Unidos, vamos a derrotar a Israel y no vamos a hacerte nada hasta que la derrota sea completa. Pero si te unes a Israel, iremos también contra ti. Lo haría público, lo diría públicamente, o al menos en privado, a las personas que importan. No quiero una guerra contigo. No quiero una guerra contigo. Israel va a empezar esto, y yo lo voy a terminar, y voy a acabar con Israel. Si no puedes aceptar eso hasta el punto de que tengas que intervenir, entonces también iré contra ti. Y puede que caiga, pero tú caerás conmigo. Larry, desde la última vez que tuvimos el conflicto, la guerra entre Irán e Israel, ¿tiene Israel algo nuevo, algo que cambie las reglas del juego, o de alguna manera se sienten más confiados para ir a la guerra con Irán? ¿Qué han recibido de Estados Unidos o Europa? Nada. Quiero decir, Estados Unidos no puede darles nada que realmente cambie las reglas del juego. No tenemos nada así. El gran cambio sería un sistema de defensa aérea que funcione, y ni Israel ni Estados Unidos lo tienen. Los únicos dos países con sistemas de defensa aérea realmente probados y competentes, especialmente contra misiles balísticos e hipersónicos, son Rusia y China. Ahora, es interesante que el sistema chino, creo que se llama HQ-9, según se informa, lo tiene Venezuela. Así que el hecho de que los chinos hayan armado a los venezolanos con un sistema de defensa aérea, no sé si es capaz de detener un F-35. Ya lo veremos. Pero ya sabes, este impulso global por parte de Occidente para ir a la guerra, quiero decir, no son Rusia y China quienes están agitando y creando provocaciones para intentar provocar una represalia por nuestra parte. Estamos provocando. Irán ha hecho todo lo posible para demostrar que quería negociar. Por eso firmó el Acuerdo del Cairo para permitir que la OIEA regresara a Irán para realizar inspecciones, a pesar de que la OIEA había sido utilizado como vehículo para espiar a Irán, y esa información finalmente se utilizó para asesinar a científicos iraníes. No obstante, Irán seguía dispuesto a cumplir con las regulaciones internacionales. Quiero decir, aquí está el hecho. Irán, antes del ataque de Israel del 12 y 13 de junio, era miembro del Tratado de No Proliferación. Era signatario, formaba parte de la OIEA, aceptaba los protocolos de la OIEA, estaba cumpliendo las reglas. Y por cumplir las reglas, fue atacado, bombardeado y su personal de alto rango asesinado. Eso envía un mensaje bastante claro de que ya no quiere seguir esas reglas internacionales. La potencia en el mundo que todos están aprendiendo a odiar no es Irán, no es Rusia, no es China. La potencia en el mundo que todos están aprendiendo a odiar, aparte de la propia potencia, somos nosotros. Sí. ¿Sabes qué es tan sorprendente en cuanto a la opinión pública iraní y cómo la guerra en Irán la ha cambiado? Literalmente veo a personas que estaban totalmente en contra del gobierno en Irán, criticándolo. Y ahora mismo, ¿sabes de qué están discutiendo en Irán? Dicen que si Israel está atacando a todos y cada uno de los países de la región, si tienen bombas nucleares, y nosotros no hemos atacado a nadie en la región. Han pasado 200 años desde que invadimos algún país. No los atacamos, no usamos armas nucleares, no tenemos armas nucleares, somos parte del TNP. Estamos haciendo todo lo posible para de alguna manera decirle a Occidente que no estamos persiguiendo, que no estamos buscando armas nucleares. Pero después de todo, estamos siendo atacados mientras negociamos con Estados Unidos.
Sabes, esto está cambiando drásticamente la opinión pública en Irán. Ya no sienten ese tipo de... Antes, pensaban que el gobierno de Irán era muy reacio a hablar con Estados Unidos, que el gobierno no quería negociar con Occidente, con Estados Unidos. Pero ese tono ha cambiado por completo, Larry. Y no sé si hay alguien en Estados Unidos, alguien que entienda la situación en Irán y pueda hablar sobre estos problemas que enfrenta la gente. Porque el objetivo principal, en mi opinión, después de todo, es un cambio de régimen. Eso no va a suceder. That is not going to happen. No, I think the regime will go down completely. Creo que el régimen caerá completamente en una guerra, no por manos de su propio pueblo, sino en una guerra, antes de permitir que eso ocurra. Y ahora tienen los medios y el apoyo, probablemente para convertirlo en un juego muy arriesgado, incluso con la participación del imperio. Creo que tienes razón en eso. Y creo que la cohesión del pueblo iraní es un factor significativo, que si se llegara al punto en que la única manera en que Estados Unidos pudiera realmente lograr un cambio de régimen fuera poniendo tropas en tierra en Irán, lo frustrarían. Estaríamos ante un Afganistán multiplicado por 5 en coste de sangre, recursos y años, y no sería mejor al final. Sería un desastre para ambos países, un desastre absoluto y un desastre para la región. Sin embargo, en este momento me preocupa más lo que estoy escuchando sobre lo que los israelíes han hecho con su capacidad, desde un submarino, de utilizar un arma nuclear y emplearla poniéndose en esta posición existencial en la que quizás Estados Unidos, Donald Trump, dude por un momento en hacer algo para resucitar a Israel una vez que esté en peligro existencial, es decir, al borde del colapso. Esta es una situación muy peligrosa. La potencia nuclear peligrosa en el Levante no es Irán, ya sea de forma latente, como decimos que lo son los japoneses, o real. No es Irán, es Israel. Israel ha demostrado de manera concluyente desde el 7 de octubre, con más pruebas cada día que pasa desde entonces, que este es el país homicida y maníaco en el Levante, y que no se detendrá hasta que alguien lo detenga. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Mira este acuerdo. Si no has leído el artículo de Daniel Levy, te lo enviaré. Habla sobre este acuerdo y lo destroza por completo, lo desmenuza de principio a fin. Esto no es un acuerdo, es más de lo mismo, ni siquiera con un buen disfraz. Y Tony Blair es la guinda del pastel. Quiero decir, es increíble lo que esperamos que Hamás y la región acepten, dado cómo está construido este acuerdo. Es absurdo. Es como decir, vale, adiós. Vale, adiós, palestinos. Pero le vamos a poner un poco de maquillaje y vamos a dejar que Blair gane un par de cientos de millones más haciéndolo. Larry, Pakistán está diciendo que el plan de paz de Donald Trump es diferente de lo que ellos han acordado con los Estados Árabes, porque enviaron un borrador a los Estados Árabes y lo que se está discutiendo ahora es distinto. Parece que Netanyahu hizo su propia especie de corrección al plan de paz. No sé. Eso lo hace más prometedor para los Estados Árabes, la forma en que Donald Trump lo está presentando. Porque esto es lo que dijo ayer. Sobre 7 guerras. Hemos puesto fin a 7 guerras. Ahora podría ser la 8ª. Lo viste, lo informaste, estuviste allí ayer. Parece que Oriente Medio podría resolverse después de aproximadamente 3000 años. Vamos a tener más que Gaza. Vamos a tener Gaza más paz. Paz en general. Eso sería un logro increíble. Y luego nos ocuparemos de Rusia de alguna manera. Lo vamos a conseguir. Pensé que esa sería fácil. Ha resultado ser difícil. Nima, it's nature's side, una cosa rápida, Sten. 3000 años. Me estás tomando el pelo. Durante 2500 de esos 3000 años, fue un lugar relativamente pacífico. Sí. Fue solo cuando lo británico y los estadounidenses entraron en escena. Voy a poner un fragmento relacionado con tu argumento, Carol, pero antes de eso, Larry va a hacer su comentario.
is common. Well, Jeffrey Sachs, who was at the Bueno, UN, Jeffrey Sachs, que estaba en la ONU cuando todo esto sucedía y habló con miembros de la delegación árabe con la que Trump se había reunido, confirmó que lo que Trump anunció junto a Bibi Netanyahu fue una traición o estaba completamente en desacuerdo con lo que habían acordado, con lo que se les había dicho a los países árabes que estaría en el plan. Me parece digno de destacar la reacción de Vladimir Putin ante esto. En su discurso de ayer, en Valdai, tuvo muchas oportunidades para, si quería, atacar a Donald Trump y parte de su retórica y calificar el plan de estúpido. Pero en cambio, Putin se mantuvo en un tono elevado. Dijo que daba la bienvenida a la iniciativa de Trump, pero siempre que fuera una solución de dos estados. Así que, de nuevo, él mantiene que sí, hay una vía diplomática, pero tiene que ser con una solución de dos estados. Yeah, there's a diplomatic way, but it's got to have a two-state solution. Well, Netanyahu blew up that plan right away. Bueno, Netanyahu echó por tierra ese plan de inmediato, el mismo día que estuvo con Trump. Cuando regresó a Israel, les dijo a las personas en hebreo, no vamos a hacer eso, nunca habrá un Estado palestino. Así que, ya sabes, creo que muchos de los países árabes e islámicos quieren parecer razonables, que sí, están dispuestos a considerar el plan de Trump. Pero la realidad es que Trump está completamente, como dijo antes el coronel Larry Wilkerson, completamente controlado, comprado y pagado por los sionistas, que incluyen a judíos y cristianos. Esta clase adinerada que son sionistas e inundan de dinero a Israel para manipular la opinión pública en Estados Unidos. Ahora, de hecho, se enfrentan a una amenaza real, porque si lo has visto, Tucker Carlson no está retrocediendo ni un ápice. Tucker Carlson is not backing down one bit. And the other night when he interviewed Jeffrey Sachs, La otra noche, cuando entrevistó a Jeffrey Sachs, la entrevista tuvo lugar unos 20 minutos después de que Tucker pronunciara un monólogo diciendo básicamente, ¿por qué demonios Estados Unidos, un país de 350 millones de personas, se está rindiendo y dejando que lo lleve de la nariz un país de 7 millones, donde tenemos que subordinar nuestros intereses a los suyos? No. Así que fue directo y está redoblando la apuesta. Y creo que ahí es donde estamos ahora. Todo este plan de paz para Gaza, a mí me parece que fue diseñado más para un efecto político interno en Estados Unidos, quizá para intentar calmar parte de esta creciente ira e indignación dirigida a los sionistas. Pero no creo que vaya a funcionar. Y el plan, como escribí la noche en que salió, está muerto a llegar. No va a ninguna parte. Y como acaba de describir Larry, esa es la conclusión, aunque sea de forma incoherente, a la que Charlie Kirk estaba llegando. Allá. Trató, si lees esas 6 páginas detenidamente, trató de comunicarlo lo mejor que pudo, sin alienar por completo a Bibi Netanyahu con ese hecho. Y ya sabes, está muerto. Coronel, Larry mencionó la entrevista que Jeffrey Sachs tuvo con Tucker Carlson. Uno de los puntos principales, en mi opinión, durante la entrevista, fue la manera en que Jeffrey Sachs habló sobre el origen del sionismo. Dijo que surgió del Imperio Británico, la misma clase de idea, ya sabes, y que influyeron en los judíos liberales. Y tuvimos sionistas cristianos y sionistas judíos uniéndose. Pero, al fin y al cabo, toda la idea surgió del Imperio Británico. Este colonialismo, esta especie de podemos hacer lo que queramos. Pero, observando la forma en que Jeffrey Sachs expone el concepto de sionismo, ¿cree usted que seguimos tratando con el Imperio Británico, diría yo, en Ucrania y en Oriente Medio? Absolutamente, absolutamente. No puedes deshacerte de la pérfida Albión, como la llamaban en aquella época. Siguen ahí. Viven de los vestigios de su imperio, que en esencia están potenciados por nosotros. Pero aún así, siguen ahí. Vuelvo a aquel mensaje que el jefe de estación de la CIA, creo que estaba en Beirut en el 48, justo después de la guerra, envió a la sede central de la CIA, con copia al presidente y al secretario de Defensa. Y ese mensaje decía en esencia, dejad de hablarme de los soviéticos, ellos no son mi enemigo aquí.
Mi enemigo son los británicos, que intentan aferrarse a su imperio. My enemy's the British trying to hold on to their empire. He died in a plane about a week after that. Murió en un accidente de avión aproximadamente una semana después de eso, si no recuerdo mal. Una muerte misteriosa, porque el avión se estrelló en el desierto y nadie supo por qué. Él seguía diciendo la verdad. El gran enemigo que tuvimos durante tanto tiempo, y lo sabíamos. Simplemente no queríamos admitirlo porque teníamos personas que eran anglófilas, y con razón, especialmente con Eisenhower. Eisenhower, por supuesto, se retractó completamente en 1956, pero era un gran anglófilo. Quiero decir, no puedes pasar todo el tiempo que él pasó en Inglaterra, pasó la mayor parte de su tiempo en Inglaterra, y no ser querido por Winston Churchill y todo ese grupo. Beloved of Winston Churchill and that whole crew. We have been operating as the protector for... Hemos estado actuando como protectores de los vestigios del Imperio Británico, y durante mucho tiempo, se podría decir que desde su colapso en el 56, Inglaterra ha dejado su huella en todo esto. Y me remonto a Napoleón en 1798, que fue cuando, justo antes de perder su flota ante Nelson en la batalla del Nilo, empezó a comprender el poder de las distintas comunidades judías en la zona que intentaba conquistar, principalmente Egipto, pero también las áreas circundantes como Siria y demás. Empezó a incorporarlos porque tenían dinero, influencia y eran buenos combatientes. Creo que ahí comenzó en la historia esta idea de resucitar a los judíos de antaño como aliados en zonas clave. Y los británicos lo adoptaron de manera significativa cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo con su imperio, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda Guerra Mundial prácticamente remató la situación. Eso se convirtió en una especie de política que la gente realmente intentó articular, que usarías el dinero y el poder militar de los judíos en esa región para ayudarte a mantener tu imperio intacto. Y simplemente nos lo transmitieron a nosotros. Y por supuesto le costó caro a los británicos. ¿Qué fue el Hotel King David donde perdieron a mucha de su gente por culpa de los terroristas judíos? Los judíos siempre han sido los mejores terroristas del mundo, lo siento. Y no estoy diciendo israelíes. Estoy diciendo que los judíos han sido los mejores terroristas del mundo. Larry, el otro tema delicado del que hablaron ayer Jeffrey Sachs y el Dr. Carlson fue el caso de la mezquita de Al-Aqsa. Yetlo Tiwon. La reconstrucción del templo casi nunca se discute públicamente en Estados Unidos, pero hay un gran esfuerzo, por cierto, financiado por muchos cristianos, para que quede completamente claro. En el estado de Texas, por ejemplo, existe toda una fundación, varias fundaciones, destinadas a apoyar esto. Pero hay una especie de impulso entre bastidores para reconstruir el templo en Jerusalén, lo que requeriría destruir el tercer lugar más sagrado del Islam, la mezquita de Al-Aqsa. He hablado con varias personas sobre esto que piensan que es inminente, que no es una locura pensar que la mezquita podría ser volada para dar paso al tercer templo. ¿Temes eso? Si eso ocurre, ¿qué pasaría después? Bueno, el extremismo que se muestra en Israel es significativo. Como dije, es el más fuera de la ley del mundo hoy en día. Israel es el estado paria de todo el mundo. Israel viola flagrantemente todos los límites. Israel va a la guerra donde quiere. Asesina a personas, líderes extranjeros donde y cuando quiere. Actúa con total impunidad y desprecio. Y Netanyahu piensa que controla, y tal vez lo haga, al gobierno de Estados Unidos. Así que haga lo que haga, cree que puede salir impune. Así que no hay duda de que existe un movimiento del Tercer Templo que forma parte de esta coalición. No hay duda de que hay personas en este gobierno que no tienen absolutamente ningún límite, que hablan abiertamente de, bueno, ya lo han dicho, hacer que Gaza sea completamente inhabitable e imposible de vivir. Eso es limpieza étnica o genocidio o una combinación de ambos.
And he didn't No mencionó el hecho de que Ben-Gvir realmente ha ido al monte del templo y dijo que iba a hacer exactamente lo que Jeffrey insinuó. just what Jeffrey intimated. Yeah, I think most of the people that Creo que la mayoría de las personas que nos están viendo o escuchando ahora no han sido criadas ni han crecido en una cultura, lo que yo llamo la cultura escatológica. La escatología es la doctrina de las cosas últimas. Es este concepto de que en los libros que se aceptan como escritura sagrada, ya sea que hablemos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o el Corán, hay pasajes que hablan sobre eventos futuros o sobre lo que trae el fin de los tiempos y el juicio. Y las personas que no han crecido en ese entorno no entienden cuán profundo es eso para quienes lo creen. how deep that is within these people who believe that, and accordingly, they will. Y en consecuencia, incluso intentarán tomar medidas para que esas cosas sucedan. Hay un gran grupo dentro de la multitud sionista. No es solo judío, también es cristiano. Y estas multitudes ultrasionistas realmente creen que debemos tener la batalla de Armagedón, porque todo esto, ahora, desde la perspectiva cristiana, esto es la preparación para el regreso de Jesús. Desde la posición judía conservadora, no se trata del regreso de Jesús, es la llegada del Mesías. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Y no conozco en profundidad la perspectiva musulmana, pero ella no piensa la llegada o el regreso de un We profeta. have a coming return of a prophet. But they accompanied- say, but Larry, they Pero Larry, dicen que el hombre al que llaman el Mahdi, uno de los descendientes del profeta Mahoma, va a regresar junto con Jesús. come back with Jesus. with Jesus, exactly. I was just getting ready to say that. Con Jesús, exactamente. Justo iba a decir eso. Así que ya sabes, este aspecto religioso está presente entre los musulmanes, los cristianos, los judíos, y sin embargo muchos de estos líderes seculares como Donald Trump no lo entienden en absoluto. Sabes, él no está motivado por eso. Ni siquiera comprende las motivaciones, tampoco Bibi Netanyahu. Él no se guía por eso. Ahora bien, como señaló el coronel Larry Wilkerson, Smotrich, Ben-Gvir, absolutamente. Quiero decir, ellos sí lo creen. Y según se informa, tienen en sus manos una novilla roja porque van a sacrificar a este animal, matar a este animal que es completamente puro, sin un solo pelo negro ni blanco, es completamente rojo. Not a white hair on it. It's completely red. And when they kill it, apparently this Y cuando lo maten, aparentemente esto va a dar paso al regreso del Mesías. Así que estas personas son, bueno, tienen la misma mentalidad que Jim Jones. ¿Recuerdas a ese fanático religioso que se fue a Sudamérica y hizo que todos sus seguidores se suicidaran? De esa mentalidad estamos hablando aquí. Y la gente puede pensar, oh, Johnson, estás totalmente desconectado de la realidad. No, estas personas realmente creen eso. Y se están moviendo en un entorno donde yo sostengo, es en la perspectiva o comprensión. Apri no mintan truthen, lo está tremo en autos. So they really don't understand what's going on before their eyes. And if you want to see that really exemplified, go to Pastor Y si quieres ver un ejemplo claro de esto, ve a las conferencias de Cristianos Unidos por Israel de Pastor John Hagee. You just won't Simplemente no te lo vas a creer. they are locked together. Quiero decir, están completamente unidos, sabiendo, aunque hayan leído los libros de Hagee, que la persona a mi derecha, con la que estoy entrelazado, va a morir porque Jesús la va a matar. Son no creyentes, pero están juntos. Están juntos. Y están juntos por el fin de los tiempos, cada uno con una visión diferente del fin de los tiempos que imaginan, una visión que es antitética a la supervivencia del otro, y aún así están aliados. Hagee envió $300 millones a los asentamientos en Cisjordania. $1 million to West Bank settlements. Carol, I really believe that what's going on in the Middle East is against Carol, not realmente creo que lo que está ocurriendo en Oriente Medio no es solo contra los musulmanes, sino también contra los judíos, los cristianos, contra la humanidad en su conjunto. there were no Pongámoslo así. there was no Y Donald Trump mencionó que no había paz en Oriente Medio, pero eso es totalmente falso. Professor Avi Shalom, Si miramos lo que dijo el profesor Avi Schleim, él es un israelí judío, abordó exactamente el punto que mencionó Donald Trump, el que tú señalaste. that point that Donald Trump has mentioned that you pointed out.
Antes de la creación del Estado de Israel en 1948, había un gran número de judíos viviendo en el mundo árabe, alrededor de 800,000. Había judíos en Líbano, en Siria, en Egipto y en Irak. La comunidad judía en Irak era la más antigua, con una historia de 2.500 años. Era la más próspera, la más exitosa y la mejor integrada en la sociedad local. Pero antes del 48 había judíos en todo el mundo árabe, y la convivencia israelí cotidiana. Judíos y árabes vivían lío al lado del sionismo. Mi familia y yo éramos judíos árabes. Hablábamos árabe en casa, ningún otro idioma. Nuestra cultura era la cultura árabe. Nuestra comida era la más deliciosa, picante y de Oriente Medio. No era comida europea. Así que en todos los sentidos de la palabra éramos judíos árabes. Nosotros, los judíos árabes, teníamos mucho más en común, lingüística y culturalmente, con los no judíos que nos rodeaban. Teníamos mucho más en común con ellos que con los judíos de Europa del Este. En marzo de 1950, el Parlamento iraquí aprobó una ley que decía que cualquier judío que quisiera abandonar el país era libre de hacerlo. Tenían un año para registrarse y salir con un visado de solo ida, y no muchos judíos se registraron para marcharse. Luego, al año siguiente, explotaron 5 bombas en locales judíos de Bagdad, lo que provocó un pánico que ayudó a precipitar el éxodo hacia Israel. Joseph Basri, un abogado de 28 años y un ferviente sionista, fue responsable de 3 de las 5 bombas. El controlador de Basri era un oficial de inteligencia israelí llamado Max Bennett. Él le daba las órdenes, él le daba la dinamita. En 1950 había 135,000 judíos en Irak. Al final de 1952, solo quedaban unos 10,000 judíos en Irak y 125,000 judíos habían acabado en Israel. Salimos de Irak como judíos y llegamos a Israel como iraquíes. El problema es que Israel afirma ser el Estado de los judíos. Israel dice hablar en nombre de todos los judíos en todas partes. El sionismo es una cosa askenazí. No tiene nada que ver con nosotros. Ahí tienes algo de historia, una historia precisa. Y la gente lo siente. Ven lo que está ocurriendo en Siria, lo que está ocurriendo en Líbano. Están destruyendo todo. Lo que está ocurriendo en Palestina. No se trata solo de musulmanes, sino también de cristianos. El patrimonio del pueblo judío, cristiano y musulmán en esa región está siendo destruido por estas guerras interminables en Oriente Medio. Y mi punto, sigo insistiendo, y sé que a la gente no le gusta esto, pero mi punto es que Israel está haciendo eso para cumplir el sueño sionista, quizás sionista radical. Pero nosotros estamos utilizando eso. Estamos utilizando eso para desestabilizar el Levante. Lo estamos utilizando para el cambio de régimen en esos países que no nos gustan, el último de los cuales es Irán. Así que, quiero decir, puedes culpar a Israel todo el día. Y tuve esta conversación, acabo de estar en la Universidad de Columbia para los Juegos de la Paz, con Jeff Sachs. Y tuve esta conversación en la mesa del almuerzo casi cada vez que nos sentábamos. Lo estamos haciendo, lo estamos permitiendo. Si quieres odiar a alguien, puedes odiar a Bibi. Puedes odiar a las personas que están gobernando Israel ahora mismo. Está bien. Pero también tienes que odiarnos a nosotros, como dice Gideon Levy todo el tiempo. Esas bombas que caen de esos F-16, esas bombas de 250 y 500 libras, bien podrían haber sido entregadas por Lockheed Martin o ya sabes, quien las haya fabricado, además de Israel mismo. Siendo cómplices, nosotros también lo somos en última instancia. Y queremos que ocurra. Yo formé parte de una administración que quería que ocurriera. Larry, NBC informó que Donald Trump ha ordenado a las agencias compartir inteligencia con la administración de Zelensky para ayudar a guiar ataques con misiles de largo alcance y drones contra la infraestructura energética de Rusia.
Esta es la primera vez desde que Donald Trump asumió el poder que se habla de compartir inteligencia para atacar a Rusia en lo más profundo de su territorio. ¿Qué está ocurriendo en relación con el conflicto en Ucrania? Bueno, pueden compartir toda la inteligencia que quieran. ¿Con qué va a disparar Ucrania? Ya sabes, no tienen nada capaz de lograr lo que están diciendo, penetrar más profundamente en Rusia. Pero ya sabes, al presidente Putin le preguntaron sobre esto ayer en Valdai. Y de nuevo, se mantuvo muy sereno, no se alteró, no se puso emocional al respecto. Creo que si hubiera sido Medvedev quien le preguntara, habría tenido respuestas más picantes. Pero ya sabes, Putin reconoce, básicamente, que si Estados Unidos proporciona esa inteligencia y suministra un misil Tomahawk, dice, consideraríamos eso como algo que cambiaría fundamentalmente nuestra relación con Washington. No hizo ninguna amenaza, pero simplemente dijo que nosotros, y continuó diciendo, mira, somos capaces de hacer frente a esa amenaza, lo derribaríamos. Pero dijo que esto cambiaría la relación con Washington. Lavrov, en una conversación anterior, había dejado bastante claro que esto se consideraría un acto de guerra. Y estas declaraciones extravagantes, lo llamaré una declaración extravagante, son cada vez más frecuentes y más extravagantes con cada semana que pasa, a medida que la situación militar sobre el terreno empeora para Ucrania. Y ya sabes, los rusos no están aflojando en absoluto en su ataque a la infraestructura eléctrica, la red eléctrica de Ucrania. Ucrania va a encontrarse en una situación bastante desesperada y sombría dentro de un mes más o menos, más que nunca antes durante el transcurso de esta guerra, que ya lleva 2 años y medio, o 2 años y 8 meses. Así que esto es, Putin reconoce que es una realidad, pero no se alteró ni hizo amenazas de represalia a Estados Unidos. Así que ya sabes, tienen la esperanza de poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero si no lo logran, él simplemente lo plantea como un hecho. Vamos a terminar esto militarmente, y bueno, dependerá de Estados Unidos y los europeos recoger los escombros. Carl, le preguntaron a Putin sobre el comentario de tigre de papel. Donald Trump estaba llamando a Rusia un tigre de papel. Así fue como respondió. Installing la iniciativa estratégica con confianza en todos estos lugares y de hecho hemos estado avanzando de manera constante y resuelta. Somos un tigre de papel, entonces, ¿qué es la OTAN en este caso? Sin la OTAN, si no somos un tigre de papel. De acuerdo. Lo principal para nosotros es mantener nuestro... El tipo es muy bueno. Lo que podría haber dicho, pero es demasiado diplomático para haberlo dicho, es que Estados Unidos es un tigre de papel. Y habría tenido absolutamente razón. Sí, con una excepción. Cerca de 6,000 ojivas nucleares. Keith Kellogg dijo que los altos funcionarios en Washington creen que Rusia no puede ganar el conflicto en Ucrania. ¿Quiénes son estos altos funcionarios que saben más que Keith Kellogg? Tienen más, experiencia militar, como para poder decidir de alguna manera sobre el conflicto en Ucrania, técnicamente. Pete Hegseth and Donald Trump. Pete Hegseth y Donald Trump. Sí, creo que ya sabes, hay algo más pernicioso ocurriendo, porque de nuevo, Cy Hirsch publicó un artículo donde, voy a quitar ese teléfono, donde le dicen altos funcionarios que Rusia no puede ganar esto. Sabes, creo que personas como John Ratcliffe y otros altos funcionarios de inteligencia en realidad están difundiendo mentiras y desinformación.
Y como tal, esto está guiando la política estadounidense hacia aguas muy peligrosas. Así que esta idea de que Rusia es débil, que está fracasando en el campo de batalla y que todo lo que tenemos que hacer es presionar un poco más y serán derrotados. ¿Sabes qué? Es como si estuvieran diciendo que el conejo de Pascua se unirá a Papá Noel en Nochebuena, porque es fantasioso. Because it's fantastical. As You know, we talk, Neiman, I just Go want ahead. to add that Nima, solo quiero añadir esto. Cuando estaba en la administración Bush, tardé en darme cuenta de que había personas en la CIA y en otros lugares dentro del complejo de inteligencia que habían sido apartadas de Powell y de la preparación para la presentación ante la ONU, por ejemplo, el 5 de febrero de 2003, y que discrepaban profundamente de lo que recibíamos de Tenet y especialmente de McLaughlin y de otros que sí pudieron presentarse ante Powell. Lo que pensé que probablemente estaba ocurriendo hoy era ese mismo fenómeno. De hecho, había personas en el Mossad, en el MI6, en la CIA que conocían la verdad y no se les permitía sacarla a la luz. Creo que he aprendido posteriormente que el hecho de que entre ese triunvirato de expertos en inteligencia se crean mutuamente sus propias mentiras ha hecho que incluso las entrañas de esas organizaciones, sin decir que no haya algunos disidentes, sigan la línea oficial, sigan la versión declarada. Así que ahora tenemos entidades de Intuercio 4 que están participando en el engaño. Yeah, I think that's exactly right. Sí, creo que eso es exactamente correcto, porque se han convencido de que Rusia tiene grandes problemas de escasez de petróleo. Estoy en contacto con un antiguo graduado de West Point que es de ascendencia rusa. Su familia huyó de los bolcheviques. Se graduó en West Point en el 72, creo, y sirvió 20 años en el ejército estadounidense. Pero ahora vive en Moscú. Cuando le pregunté, le dije, oye, aquí dicen que la economía se está desmoronando y que hay escasez de gasolina. Él me respondió, no sé nada de escasez de gasolina, ni siquiera tengo coche. El transporte público es estupendo. Es un poco como Viena, sí. Así que la inteligencia, en lugar de, y culpo de esto a Tulsi Gabbard porque está en una posición de detener realmente las mentiras, pero ahora está ayudando e instigando. El otro tema importante del que habló Putin ayer fue el de los drones. Dijo que hoy hemos sabido que en la parte sur de Alemania, en el aeropuerto de Múnich, había algún tipo de dron en el cielo y que estaban tan asustados que el aeropuerto fue cerrado debido al incidente por culpa de los drones. Putin dijo que la razón de estos drones, y en primer lugar afirmó que no son rusos. Nuestros drones no son capaces de llegar tan lejos, hasta Portugal o Alemania. Y el otro punto era que están intentando militarizar Europa. Esa es la razón principal por la que están apareciendo estos drones, pero no mencionó operaciones de falsa bandera, aunque podrían hacer algo en términos de una falsa bandera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy bien podría estar ocurriendo. Quiero decir, Nima, voy a la granja de mi hija en Mount Airy, Maryland, y ella me saca con unos prismáticos 7x50, unos 7x50 normales. Y miramos al cielo, y a veces vemos hasta 25 o 30 drones de todo tipo de tamaños. Drones enormes que parecen ser algún tipo de plataforma. Pensamos al verlos una noche que quizá Amazon estaba participando con vehículos de reparto o algo así. Y estábamos mirando a la nave nodriza, por así decirlo, y los drones pequeños iban y venían, iban y venían. Y esto sucedía noche tras noche, quiero decir, durante 6 meses. Lo que está ocurriendo en el mundo con los drones es, todo mi punto es, que lo ves en todas partes. Y decir que los están usando con fines nefastos no me sorprende en absoluto, ya sea para operaciones de falsa bandera o para asustar a los europeos o lo que sea. Sí, Larry, tu opinión antes de que terminemos. Sí, yo solo, sabes, vimos el otro día, ayer,
arrestaron a 3 alemanes, creo que fue en Noruega, Suecia o Dinamarca, que eran los responsables de volar estos drones en espacio aéreo restringido. Así que eran alemanes, no rusos. Así que sí, esto es, los europeos están desesperados por intentar crear una situación para, entre comillas, ir a la guerra con Rusia, salvo que están completamente despreparados y no tienen la capacidad para ir a la guerra con Rusia. Como señaló Putin, Rusia lleva luchando contra la OTAN desde 2022 y lo ha estado haciendo bien, a pesar de tener a toda la OTAN, Estados Unidos y todos los principales países europeos en su contra. Sabes, Rusia está prevaleciendo y prevalecerá. Russia's prevailing and will prevail. Thank you so much. Muchas gracias, Coronel y Larry, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. Encantado de estar con vosotros. Be with you guys. Yeah. Sí, yo también. Echo de menos el color. La próxima vez llevaré una camisa. Next time. Great. Sí, genial. Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Adiós.